¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Alberto Jiménez González, soy alumno del Centro Universitario de Los Altos, curso el sexto semestre de la carrera de abogado y desarrollaré los temas del contrato de aparcería, el contrato de juego y apuesta, así como el contrato de renta vitalicia. Para comenzar, hablaré sobre el contrato de aparcería. Es aquel contrato en virtud del cual una persona llamada aparcerista concede el derecho a utilizar un inmueble o animales a otra persona, llamada aparcero, con la finalidad de que éste utilice el inmueble o los animales para realizar actividades agrícolas, con la finalidad de que se obtengan frutos o productos y así repartirlo entre los dos. Las características del contrato son las siguientes. Es un contrato principal, ya que nace y subsiste por sí mismos. Es un contrato bilateral porque genera derechos y obligaciones para ambas partes. Es un contrato oneroso, ya que genera provechos y gravámenes para ambas partes. Es un contrato aleatorio, ya que las prestaciones se determinan a un acontecimiento futuro. Es un contrato de tracto sucesivo, ya que sus efectos se prolongan con el tiempo. Y es un contrato nominado, ya que se encuentra regulado por nuestra legislación civil. Los elementos del contrato son los siguientes. Por un lado, los elementos de existencia, que son el consentimiento, que debe ser el acuerdo de voluntades de los contratantes para someterse a ese acto jurídico. Y el objeto, el cual lo constituyen los predios rústicos, los animales, los materiales, los frutos o productos de los que se obtengan. Y por otro lado encontramos los elementos de validez del contrato, que son la capacidad, que debe ser la capacidad de ejercicio, la cual otorga la facultad de realizar actos jurídicos válidos y eficaces por sí mismo. La ausencia de vicios en el consentimiento, el cual debe ser dado de una manera libre, sin violencia, dolo, mala fe, etc. Y la forma, el Código Civil señala que debe ser por escrito, sin necesidad de testigos o ratificación de firmas, y debe ser dado en 2 ejemplares, una para cada parte. Las obligaciones de los contratantes son las siguientes. Por un lado, las obligaciones del aparcerista, que son entregar el bien o los bienes que se ha de utilizar para la realización de la cultivación, no tomar los frutos sin previo aviso del aparcero. Y por el otro lado encontramos las obligaciones del aparcero, que son cultivar el bien, mantener el bien y dar aviso al aparcerista cuando tenga ya los frutos obtenidos. Dentro de las obligaciones importantes, considera que son las siguientes: manifestación por parte del aparcerista de ser dueño en caso de predios rústicos o de los animales, la duración del contrato, los materiales, así como la competencia judicial. Y para la elaboración del contrato, pues esta será sujeta a cargo de los contratantes, estableciendo en ellas las cláusulas a las que se han de someter y estipulando en una de ellas la competencia de los tribunales, que conocerán del asunto en caso de que se suscite alguna controversia entre los contratantes. A continuación hablaré sobre el contrato de juego y apuesta. Es un contrato en virtud del cual una persona se obliga a dar una cosa, pudiendo ser una cantidad de dinero derivado del pago de una apuesta, o realizar algún servicio, en caso de que se realice un hecho futuro o si se aprueba un determinado acontecimiento. Las características del contrato son las siguientes. Es un contrato principal, puesto que nace y subsiste sin la necesidad de otro. Es un contrato bilateral, porque genera derechos y obligaciones para 2 partes. Es un contrato oneroso, ya que genera provechos y gravámenes para las 2 partes que intervienen. Es un contrato aleatorio, ya que las partes no conocen las prestaciones, sino que debe ocurrir un acontecimiento para conocer estas. Y es un contrato nominado, ya que se encuentra regulado por nuestra legislación civil. Y los elementos del contrato son los siguientes: los elementos de existencia y los elementos de validez. Los elementos de existencia son el consentimiento y el objeto.
Por el consentimiento encontramos el acuerdo de voluntades de las partes para someterse y realizar dicho contrato. Por el objeto encontramos que debe ser lícitamente posible, así como físicamente posible, pero se constituye de una manera en la que atiende al hecho a que pudiera realizarse o no, así como la prestación que se ha de realizar. Y en los elementos de existencia encontramos la capacidad, que es la capacidad de ejercicio para realizar actos jurídicos válidos y eficaces por sí mismos, la ausencia de vicios en el consentimiento, ya que este debe ser dado de una manera libre, sin violencia, dolo o mala fe. Y la forma, nuestra legislación no contempla una forma específica, sino que más bien lo considera un contrato consensual. Algunas de las obligaciones de los contratantes son las siguientes: la voluntad de jugar, las formas de ganar, quién supervisará los encuentros, así como los domicilios de los contratantes. Y la elaboración correrá a cargo de los participantes o los contratantes. En este caso se elaborarán las condiciones para que se pueda determinar el ganador de dicho juego o apuesta. Y por último hablaré sobre el contrato de renta vitalicia. Es aquel contrato en virtud del cual una persona denominada deudor se obliga a pagar periódicamente una pensión a una o más personas determinadas, que se le conoce como rentistas vitalicios o acreedores, dando así una cantidad de dinero específica o cediendo el dominio de un determinado bien, mueble o inmueble, que será entregado o transferido al momento de formalizar el contrato. Dentro de las características principales encontramos las siguientes: es un contrato principal, puesto que nace y subsiste sin la necesidad de otro. Es un contrato bilateral, porque genera derechos y obligaciones para ambas partes. Es un contrato oneroso, porque genera provechos y gravámenes para ambas partes. Es un contrato formal, ya que debe obrar por escrito. Es un contrato de tracto sucesivo, ya que sus acontecimientos no se agotan a la celebración del contrato. Y es un contrato aleatorio, puesto que sus prestaciones se sujetan a una determinada acción. Los elementos del contrato son los siguientes: los elementos de existencia, que comprenden el consentimiento y el objeto. En el consentimiento encontramos el acuerdo de voluntades de las partes para sujetarse a las consecuencias de este acto jurídico. Y por el objeto encontramos que establece el pago de una pensión periódicamente durante la vida de una o determinadas personas. Y en los elementos de validez encontramos la capacidad, que hace referencia a la capacidad de ejercicio, la cual faculta realizar actos jurídicos válidos y eficaces por sí mismo. La ausencia de vicios en el consentimiento, ya que este último debe ser dado de una manera libre, sin violencia, dolo, mala fe, etc. Y la forma, el contrato debe obrar por escrito para que tenga validez. Dentro de las obligaciones de los contratantes encontramos las siguientes: por un lado, las obligaciones del deudor de la pensión, las cuales se consisten en la obligación de convenir un lugar y tiempo determinado para el pago de la pensión, así como garantizar una forma de cumplimiento de la misma. Por parte del pensionista encontramos la obligación de conservar la cosa, así como responder del saneamiento por evicción o vicios ocultos. Dentro de las cláusulas importantes considera que son la transferencia del dominio de un determinado bien, el concepto por el cual será el pago de la renta, así como las obligaciones que tendrán los herederos en caso de que alguno de los contratantes fallezca. Las formas de terminar o rescisión del contrato son las siguientes: por muerte del pensionista, por muerte de la persona en cuya vida se constituyó cuando no se hubiera constituido la renta en favor de la persona pensionista, por rescisión o por nulidad. Y la elaboración quedará a cargo de las partes, estableciendo en el contrato las cláusulas a las que se han de someter cada una, así como estipulando los tribunales a los que se someterán en caso de que exista algún conflicto entre las mismas.